Imagina un campo de fútbol donde la pelota es casi lo menos importante, con equipos compuestos por orcos feos, elfos enfadados y hasta muertos vivientes que no dejan de estar muertos. En este vídeo os voy a hablar de cómo fue el inicio de este mítico título que combina Warhammer con el fútbol americano, cómo surgió la idea de crearlo y cómo ha ido evolucionando las diferentes versiones del juego hasta el día de hoy, y cómo la empresa que confió en él le dio la espalda porque vendía mucho. Así que poneos cómodos, enfundaos con la bufanda de vuestro equipo favorito, pillad unas bubucelas, que hoy toca hablar del Blood Wall. La historia de los juegos de mesa. Podíamos estar discutiendo si los años 80 fueron la mejor década de los juegos de mesa. Esto es un tema de gustos, pero lo que no es discutible es que la magia de estos años fue irrepetible. Y es lógico, porque aparte del boom de los juegos de rol y el asentamiento de títulos con aire más adultos, estos años fueron en los que llegaron joyas como el Hero Quest, el Axis and Allies, The Island, Imperio Cobra, Arkham Horror, La Furia de Drácula, el Categories y muchos otros. Y por supuesto es en esta época cuando los Wargames tienen una evolución, especialmente de la mano de una compañía inglesa llamada Games Workshop, que llevó toda esta movida de pegarse toñinas a una época de fantasía donde habrían humanos, orcos, vampiros o enanos, bajo un título llamado Warhammer, el cual poco a poco fue haciéndose un hueco dentro del catálogo de la empresa y del corazón de mucha gente. Esta historia comienza cierto día del año 1984 por las calles de Londres. En estas se hallaban caminando Steve Jackson y Ian Livingstone, dos de los cofundadores de Games Workshop, visitando tiendas de juegos de mesa para ver si encontraban alguna novedad que ellos no habían podido catar hasta el momento. Fue en una de estas tiendas donde conocen a Jervis Johnson, un dependiente muy entusiasta con su faena que capta enseguida la atención de ellos dos. Estos no dudan en ofrecerle un puesto de trabajo en el departamento de ventas como asistente comercial, pero antes debería de conocer a Peter Darville Evans, que en ese momento era el responsable de ventas de la compañía. Se concerta una visita y enseguida los dos conectan. Vamos, que se puede decir que esto fue una amistad a primera vista. Jervis comienza a trabajar en Games Workshop en el departamento de ventas, puesto que ocupó durante 2 años. Cierto día de 1985, Brian Ansell, que dirigía la empresa en esos momentos, llegó a las oficinas y comentó que se iban a meter en esto del mundo de los juegos de mesa y que si alguien tenía alguna idea, se lo dijera. A lo que Jervis, ni corto ni perezoso, le menta que tenía él en mente 3 locuras y comienza a hablar de estas. Pero hay una en concreto que capta la atención de Brian, un juego basado en el fútbol americano, del que Jervis desde niño era un gran seguidor. La idea era coger todo ese concepto de orcos, duendes y monstruos que Games Workshop ya estaba trabajando en el Warhammer y llevarlo a una partida de este deporte. Brian, la verdad es que le pareció una idea maravillosa, y ante la sorpresa de Jervis le dijo que, chaval, te lo has currado. Y ahora ya sabes lo que toca, ¿no? Ponerte manos a la obra, porque el juego lo vas a empezar a diseñar tú mismo. Y esa misma noche Jervis se puso manos a la obra, y la verdad es que fue un gran reto, ya que el pobre no tenía ninguna experiencia en el diseño de los juegos de mesa. Pero él se puso a ello. Y utilizando las horas libres que tenía y las tardes cuando volvía del trabajo, empezó a ingeniarse un juego que tomaría como base el Football Strategy, un juego lanzado en el 1959 que intentaba llevar los partidos del fútbol americano a la mesa a base de tirar cartas, y que él jugaba cuando era niño y le entusiasmaba. Sobre este empieza a hacer pruebas con las miniaturas del Warhammer que ya no hacía mucho que habían salido, y que dentro de la empresa estaban muy bien vistas. Coge una cartulina y ahí dibuja un terreno de juego con diferentes cuadrados que sería por donde se moverían las miniaturas, y se decide que el juego trataría de lo que trata el fútbol americano: meter touchdowns. En estos primeros prototipos no tenía todavía muy trabajado cómo era el tema de los turnos,
y aunque sabía que la finalidad del juego era meter más goles que el rival, no supo cómo darle un fin al juego. Por ello decide que lo mejor sería poner un límite, y el ganador sería el que metiera un total de 3 touchdowns. Y como Jervis quería ir hasta el fondo con este proyecto, intentó comerles la oreja a los de Games Workshop. A estos les molaba que sus juegos tuvieran cierto trasfondo, así que decide darle una historia. Y basándose en el libro del Poet of the Rings, que es un libro parodia del libro del Señor de los Anillos que se lanzó en el 1969, escrita por Henry Beard y Douglas Kennedy, los que fundaron más adelante la National Lampoon, ponen en el juego unos toques de humor. Y tras varios días trabajando, logra terminar un prototipo que ya tenía los conceptos básicos del juego y con este se presenta en las oficinas de Games Workshop a ver si suena la flauta. A los directivos de la empresa, y especialmente a Alby Farey, jefe de desarrollo, la verdad es que les gustó mucho la idea. Tenía todo lo que estaban buscando. Un juego fácil de producir, llamativo, y que seguía la estela del Warhammer Fantasy, quizás demasiado, y que, oye, les encajaba dentro de toda la línea de juegos de mesa que estaban intentando impulsar. Así que le encargan a Brett Blevins que ilustre la portada del que sería el juego. Y es así, casi sin revisar las reglas, como lanzan en el 1986 por un precio de 12,95 libras la primera edición del Blood Wall. En la caja de este podías encontrar 6 láminas que unidas formarían el tablero, y un total de 115 figuras de cartón que representaban diferentes equipos, 2 dados y las reglas. Y ojo con esto de las reglas, porque traerían cola, ya veréis. En esta primera edición el juego era muy simple, no había variedad de posiciones y daba la sensación de ser más un módulo del Warhammer Fantasy que no un juego independiente. Pero bueno, ya le iba bien a Games Workshop y estos decidieron apoyar el lanzamiento con 11 miniaturas de metal para que según ellos pudieran mejorar la experiencia del jugador. Por supuesto, como era un juego de Games Workshop, se le iba a dar visibilidad dentro de la revista White Dwarf. Y en esta, aparte de hacer los típicos artículos para promocionar el juego, se pudo encontrar en sus páginas nuevos equipos como los Skaven Teams que aparecieron en el número 86. O también había nuevas reglas, como la que apareció en el número 88 de la Intercepción. Y ojo en esto, porque es aquí donde aparece por primera vez Mark Gascoigne. Quedaos con este nombre. Equipos, reglas e incluso accesorios como las motosierras o las trampas que se vieron en el número 94. Vamos, que se puede decir que, de una forma u otra, Games Workshop algo de cariño le daban al juego. Y claro, como buen juego de figuras, este fue acompañado de sus expansiones, lanzadas en el 1987 con el título Bloodwall Dead Zone, y que traía nuevos equipos, reglas adicionales, el concepto de las estadísticas que permitía organizar campañas y administrar ligas, y otras muchas cosas. Todo lo que había en esta primera edición era muy rudimentario. Las miniaturas, excepto esas 11 que sacaron de metal, eran todos standees, con una calidad bastante pobre. Pero bueno, la gente de mayor o menor forma se acercaron al juego. Aunque recordáis lo que os he dicho que Jervis no era diseñador, pues esto se vio reflejado en las reglas, que eran caóticas, mal escritas y con bastantes problemas. Vamos, que lo de las erratas no es de ahora. Y posiblemente este fue el motivo por el cual el título no terminaba de funcionar entre los jugadores. Se vendía, sí, pero aquellos que lo habían adquirido le encontraban bastantes fallos. Pero tanto el autor como la empresa, y especialmente Ian Livingstone y Alby Farey, le veían cierto potencial al título, y deciden que habría que darle un lavado de cara en lo que sería una segunda edición. Y para esta nueva pondrían a alguien con más experiencia a escribir las reglas. Y es cuando topan con Mark Gascoigne, que ya había hecho algunos pinitos en el Blood Wall con las reglas de la Intercepción en el artículo de la revista que os he comentado antes, y piensan en él como el compañero ideal para Jervis. Mark llevaba un tiempo en la empresa trabajando entre otros proyectos en el juego de rol del juez Dredd y que había recaído en esta tras ser descubierto por Livingstone y Steve Jackson cuando escribía en un fanzine sarcástico críticas sobre Games Workshop y especialmente a Steve Jackson. Y a Steve le hizo tanta gracia el estilo que tenía de escribir que se decidió a contratarlo para su empresa.
Y cuando en el 1987 le dan la oportunidad de poder participar en el proyecto de hacer unas nuevas reglas para el juego del Blood Bowl, este acepta encantado, puesto que aparte de ser un fan del fútbol americano, también pensaba que había mucho potencial en el título. Además, había tenido muy buena complicidad con Herbis, puesto que a los dos les gustaba el fútbol americano, las miniaturas y tenían un gran sentido del humor. Y los dos juntitos empezaron a dar forma a lo que sería la segunda edición del Blood Bowl. Y había tan buen rollo en la oficina donde trabajaban Jervis y Mark que los empleados de Games Workshop empezaron a fijarse en lo que estaban haciendo y varios se apuntaron a modo de voluntario para poder trabajar en ese juego que estaban desarrollando. Y entre estos es como llega Stewart Parkinson al proyecto. Steve era un colaborador de Games Workshop que escribía libros de fantasía o historias para la revista White Dwarf y ya había hecho sus pinitos con el Blood Bowl. Y en el momento en que sabe que se le estaba dando un lavado de cara a este, pide escribir los primeros borradores del que sería el lore de toda esta historia. Y como cobraba poco, pues se deciden apuntarlo al carro. Otro que se unió por amor al arte, nunca mejor dicho, fue Ali Morrison. Este se enganchó porque este título, que mezclaba el mundo de Warhammer con el fútbol americano, le llamaba mucho la atención, ya que, por un lado, él había sido uno de los que se dedicaban a diseñar las miniaturas de Warhammer y por otra, también era un loco de este deporte. Así que piensa que estaría divertido poder echar una mano a estos dos chalados. Y en el momento en que llega al proyecto, entabla muy buena amistad con Mark y Jervis. Los tres tenían un sentido del humor muy especial. Y es aquí cuando empiezan a implementar en todo el desarrollo palabras como skew o los términos de nufle en el lenguaje del equipo. Y de la noche a la mañana se había juntado un grupo de gente que no solo compartían aficiones por las miniaturas y el fútbol americano, sino que además tenían un sentido del humor muy grande y se estaban tomando este proyecto como algo divertido. Y poco a poco el juego fue convirtiéndose en una sátira del fútbol americano en particular y de los deportes en general. Mark, para ayudar a inspirarse, empieza a comprar revistas de fútbol americano para así copiar eslogans y escudos de los equipos que ya existían. Y leyendo estas, le surge la idea que podían crear a un par de personajes que harían como una especie de locutores que serían los que explicarían la regla al jugador, y les puso el nombre de Jim y Bob. A nivel de diseño, una de las primeras cosas que rediseñaron fue el tablero. Dejaron de lado ese concepto de cartulinas que se juntaban entre sí y aparece el campo de astrodonito gris. Y curioso esto del tema del campo, porque al principio se pensó utilizar el poliespan como base, pero habían dos problemillas así un poco tontos. El primero es que se rompía fácilmente y el segundo es que el poliespan es un poquitín inflamable y claro, no era cuestión de que si tú te comprabas el juego salieras ardiendo. Más que nada para evitar demandas, no por otra cosa. Por otro lado, Games Workshop, una de las cosas que sí que dejó claro desde el principio fue que este juego tenía que tener un lanzamiento similar al concepto de cajas de inicio visto en Warhammer. Y en lugar de sacar muchos equipos en la caja, se centrarían únicamente en dos escuadras. Y de esta forma podrían lanzar el juego con miniaturas, puesto que esto era mucho más visual y gustaba más a la gente. Por ello se escoge a un equipo de humanos y a otro equipo de orcos para ser los que se presentarían en esta caja. Y se preparan unas 15 miniaturas de plástico. Eso sí, con una única pose en las figuras para los humanos y otra para los orcos. Es que hay que entenderlo, que esos tiempos Games Workshop, como aquel que dice, estaba empezando a hacer las figuritas de plástico. Y si tú querías diferenciar cada una de las posiciones, pues tenías diferentes peanas de colores. Vamos, que había soluciones para todo. El desarrollo del juego iba viento en popa, y las inspiraciones podían llegar de cualquier lado, y si no que se lo digan a Jervis, que un día caminando por un centro comercial se topa con un stand de las cartas de Top Trumps. Ya sabéis, esas cartas que se juegan comparando las características de los coches, los aviones o los tanques. Y se queda embobado mirándolas. Se decide a comprar un paquete y se va corriendo a la oficina para enseñárselas a Mark y al resto del equipo. Y les dice, oye, si esto de las cartas de tractores se está vendiendo a patadas,
pues montamos nosotros lo mismo, pero con humanos y orcos. Y así es como surgieron unas cartas que representaban a los jugadores de cada equipo y les dieron diferentes valores. Y de esta forma aparecen las cartas de combate. A medida que iba pasando el tiempo, el juego se estaba distanciando más del mundo Warhammer, y esto se vio en las estadísticas de los personajes. En la primera edición, los números que veías en los orcos del Warhammer Fantasy eran exactamente los mismos que podías ver en el Blood Bowl. Ahora, estas estadísticas eran completamente diferentes y estaban más ajustadas a las necesidades del juego. El juego iba viento en popa. Tenía unas reglas que funcionaban muchísimo mejor que el original, se había creado un trasfondo propio y Games Workshop parecía ser que apostaba fuerte por el título, y el ambiente de trabajo era increíblemente bueno y divertido. ¿O no? Y es que hay que pensar que el desarrollo de este juego supuso muchas horas de trabajo, y ahí siempre, lo quieras o no, hay algo de tensión. Y Mark Gascoigne tuvo ciertos encontronazos con las altas esferas de la empresa, que le supuso el despido de la compañía justo cuando quedaba poco para el lanzamiento del título. En este punto, se puede decir que el juego base ya estaba completamente terminado y se estaba empezando a trabajar en lo que sería el contenido extra del juego que debería de llegar al poco de su lanzamiento. En 1988 sale a la venta el Blood Bowl segunda edición. Los compradores que acudieron a las tiendas de Games Workshop se encontraron un título totalmente novedoso. Eso ya no era aquel juego de mesa que había pasado por las estanterías. Ahora ante ellos tenían una tercera pata del mundo de Warhammer, que no era ni Warhammer Fantasy ni 40.000, algo entre medio, que les daba una experiencia completamente nueva y que, a pesar de tener unas reglas un tanto complejas, hay que decir que gustó bastante. Al poco salió la primera expansión del juego, que se tituló Blood Bowl Star Players, que aparte de reglas de juego nuevas y nuevas razas, integra el concepto de jugadores estrella, que eran esos personajes con más recursos que introducirlos en tu equipo te daban una ventaja bastante considerable con respecto a tu alineación inicial. Al año aparece la segunda expansión, Blood Bowl Companion. Aquí tenías armas secretas, árbitros, animadores, reglas de clima, reglas de magia, objetos mágicos, un sistema de liga o campaña muy completo y, bueno, un montón de cosas, que esto era un locurón. Y para ninguna de estas expansiones trabajó Mark Gascoigne. Aquí fue el mismísimo Jervis que se apoyó con otros desarrolladores para acabar de pulir estas reglas. Pero dentro de las oficinas de Games Workshop estaban habiendo bastantes cambios. Y lógicamente esto lo sufrió el juego del que hoy hablamos. Y es que para principios de los años 90, Warhammer había pasado de ser un producto más del catálogo de Games Workshop a ser el título estrella que centraba la mayor parte de su facturación. Y esto hizo que lógicamente los esfuerzos de la empresa se centraran en todo el mundo de fantasía y ciencia ficción. Y el Blood Bowl fue un daño colateral. Para el 1994, la segunda edición seguía en las estanterías con unas ventas aceptables, pero claro, estaban ensombrecidas por los títulos de Warhammer. Así que desde la empresa le ofrecen a Jervis la posibilidad de reestructurar todo este mundo macarra que él se había montado. Y le proponen mirar de hacer un híbrido entre la primera y la segunda edición del Blood Bowl, con la idea de poder integrar todo ese lore que la segunda edición había de alguna forma perdido. En un principio esto no termina de convencerle, ya que era trastocar un juego que para él ya funcionaba bien. Pero aquí el que paga manda. Y como ya no era aquel chaval sin experiencia en el diseño de juegos, puesto que desde la salida de la segunda edición había lanzado algún otro título como el Elwes Draft and Dungeon World en el 1989, que básicamente esto era llevar el mundo del Blood Bowl a unas mazmorras, o incluso también ayudó a sacar expansiones para el Cruzada Estelar o el Space Hulk, pensó que quizás ya estaba bastante maduro. Por ello, bueno, no estaría más darle una vuelta de tuerca al juego. Podía estar bien la cosa. Pero eso sí, esta vez iba a ser solamente él el que le metiera mano a las reglas. Para esta tercera edición se hizo un rediseño de arriba a abajo. A nivel visual, todos los componentes mejoraban extensiblemente. El terreno de juego era mucho más bonito
y las miniaturas se notaba que en este punto Games Workshop había ganado mucha experiencia. Las reglas fueron mejoradas con la introducción de los dados de placaje y el cambio de turno, que esto básicamente era que cuando no alcanzas el resultado necesario en una tirada, o sea, que fallas, tu rival comienza a jugar inmediatamente. Cada jugador fue calificado según 4 estadísticas: asignaciones de movimiento, fuerza, agilidad y armadura. Además, se agregaron otras habilidades a los jugadores, lo que significaba que las posiciones podían definirse mejor según las habilidades que estos tenían. Los jugadores estrella ya estaban implementados y se simplificaron bastante las reglas con un estilo de juego más ordenado, sencillo y ágil. Para muchos, esta es la versión favorita y más completa, y todavía ganaba más cuando te hacías con la expansión del Dead Zone lanzada en el 1994, que terminaba de pulir un poco esas reglas y daban mucho más contenido al juego. Y a pesar que se comenta que el acercamiento a la primera edición le sentó un poco mal a nivel de lore, ya que aquel alejamiento en la edición anterior le había ido bastante bien, pues el buscar aproximarse en esta tercera al mundo de Warhammer supuso ver similitudes entre juegos en cosas raras como las poses entre los personajes que no concordaban para un juego de deportes. Aparte, tal como cuenta Herbis, la historia de este Blood Bowl en tercera edición llevaba todo el juego a una especie de carpa de circo. Vamos, todo un poco raro, pero bueno, a nivel jugable no se le puede reprender nada. Pero, amigos míos, ¿recordáis que esta edición había salido porque Games Workshop solo pensaba en implementar lo que le estaba funcionando con la técnica del Warhammer? Pues el ejemplo más claro lo tenéis que en esta caja venían unas instrucciones para pintar las miniaturas, y los directivos de la empresa veían en el título como un juego de miniaturas más. Y cuando salió al mercado y barrió en ventas, porque efectivamente el juego se vendió bastante bien, se dieron cuenta que una de las cosas que alababa al público no les acababa de hacer mucha gracia. Y es que una de las virtudes del juego es que no era necesario gastarse una ingente cantidad de dinero en miniaturas, porque aquí con solo 14 figuras ya tenías suficiente para hacerte un ejército. Cosa que no pasaba así en los otros 2 juegos, que si tú querías tener un buen ejército te tenías que gastar muchísimo dinero. Y para los directivos de Games Workshop, ellos eran una empresa de miniaturas, así que la cosa estaba clara: el Blood Bowl no era lo que estaban buscando, ya que el que se compraba este juego compraría pocas miniaturas. Y cierto día dijeron que bueno, el juego no había vendido todo lo que esperaban, y en menos de 2 años empezaron a reducir poco a poco las unidades que se podían encontrar en tiendas. Y es de esta forma como el juego pasó un tiempo de auténtico olvido por parte de la compañía, aunque no así por los jugadores, que seguían dándole cariño y reclamando contenido de este. Y no fue hasta el año 2000 cuando Games Workshop tomó una decisión un tanto controvertida, siendo esta el lanzamiento de lo que ellos llamaron Blood Bowl cuarta edición Golden Rules. Este no fue más que un intento de readaptar la tercera edición con nuevas reglas. Estos al principio se lanzó en la revista de Blood Bowl Magazine, que era una revista que surgió para mirar de darle vidilla al juego, y en nada se editaron nuevos equipos para acompañar a esta edición, entre los que se incluían las amazonas, los ogros, los vampiros o los nigromantes, entre otros muchos. Se puede decir que esto fue más bien un compendio que se esperaba que fuera algo vivo, y que basaría todo en los comentarios de los jugadores e iría actualizándose regularmente por parte de la comunidad. Pero esto no acabó de funcionar del todo bien. Y al nada, la empresa decidió colgar las instrucciones en un formato PDF libre para todo el mundo. 4 años más tarde, en el 2004, ya había pasado mucho tiempo desde la primera edición del Blood Bowl, y esto se reflejaba en Jervis. Sabía que no estaba logrando adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que decidió contactar con jugadores experimentados del juego. Juntos formaron la Blood Bowl Rules Committee, un organismo encargado de redactar, probar y aprobar reglas que se convertirían más adelante en el conocido Living Rule Book. De esta manera lograron desarrollar y pulir las reglas
que no se habían perfeccionado en la cuarta edición. Y aunque en esta, por así decirlo, quinta edición no había una caja nueva, tú todavía podías hacerte con alguna copia del juego que te encontraras de soslayo por las tiendas. Y luego te comprabas estas reglas y se podía decir que tenías un juego bastante diferente. Y durante 6 años el juego fue manteniéndose gracias al comité de jugadores. Pero recordad que aquí estamos hablando de Games Workshop y vete a saber por qué estos rompen peras con ellos. Y en el 2010 deciden sacar el paquete de reglas de competición, que no eran más que un conjunto de reglas oficiales completamente nuevas, sin antecedentes ni historias secundarias ni rollos de estos. Eso sí, fue gratis. Y en 2011 pasa algo maravilloso, porque gracias al acuerdo entre Games Workshop y Fantasy Flight Games sale el Blood Bowl Team Manager de Card Game, diseñado por Jay Little. Sí, del mismo que diseñó el X-Wing, el juego de naves. Y ya sabéis que si hablamos de Fantasy Flight Games de esta época, estamos hablando de juegos de carta de calidad. Y esto es lo que vas a encontrar si consigues hacerte con una copia de este Team Manager, un juego de cartas casi excelente que intentaba adaptar las clásicas partidas de Blood Bowl al mundo de las cartitas. Y el juego, la verdad es que gustó bastante. De hecho, tuvo sus propias expansiones y todavía tiene una comunidad de jugadores muy fiel que de una forma así de estrangis, o sea, fan-made, siguen alimentando el juego. Y esta estaba siendo la situación. Años que el juego no veía ninguna caja nueva desde el 1994. Solo libros de reglas vivientes y mucho contenido por parte de la comunidad en las redes sociales. Pero en 2016, Games Workshop deciden que había llegado el momento de dar a los jugadores lo que estaban pidiendo, y se lanza el Blood Bowl 2016. Aquí el bueno de Jervis dio un paso al lado, y aunque sigue apareciendo como diseñador de la autoría del título, el diseño de este corre a cargo de James M. Hewitt y Andy Hart. Y como en el resto de las cajas que la habían precedido, aquí tenemos un equipo de humanos y un equipo de orcos listos para pegarse toñinas de la forma más macarra y divertida. Las reglas son casi idénticas a las vistas en el paquete de reglas de competición, con una calidad de componentes mucho más buenas. Claro, ha pasado el tiempo y esto se ha mejorado. Y como os podéis imaginar, aquí sí que hay miniaturas a tutiplén. Vamos, ejércitos a mansalva. Y que si a ti no te gusta jugar con orcos, no pasa nada, te compras unos vampiros y a disfrutar. Y ojo, que no solamente surgieron miniaturas, sino que la empresa le está dando mucho cariño al juego. Bueno, todo el cariño que Games Workshop le puede dar. En 2018 empieza a publicarse la revista Spike, que es un suplemento de 36 páginas dedicado a darle contenido al juego. Ese mismo año aparece el Blitz World, que este era básicamente una variación del Blood Bowl, pero con equipos más pequeños, partidas más rápidas y evidentemente también surgieron sus correspondientes expansiones. Y en el 2020 aparece Blood Bowl edición segunda temporada, con algunas reglas nuevas y mejoradas, una jugabilidad optimizada y un sistema de campañas más refinado, y que es seguramente lo que hoy te vas a poder encontrar si decides acercarte al juego. Y llegados a este punto, no sé si os habéis dado cuenta de que Blood Bowl es uno de esos títulos que le pasa como a otros tantos, y es que quizás no tiene suficientemente apoyo por parte de la empresa, o no el apoyo que se merecería. Pero menos mal que están las comunidades de jugadores que han sabido darle a Blood Bowl el cariño que se merece. Ya desde la aparición de la segunda edición surgen los torneos competitivos, donde tú podías juntarte con unos colegas un sábado por la mañana e irte a la tienda de juegos de mesa de al lado de casa a pegarte unas buenas partidas al juego. Poco a poco estos torneos fueron evolucionando, llegando incluso a realizarse a nivel mundial. Evidentemente, la entrada de las nuevas tecnologías, y en concreto Internet, ha ayudado mucho a la expansión del juego. Y un ejemplo lo tenemos en la página de Nuffle Zone, que es posiblemente una de las páginas editadas en España que más contenido del juego vas a tener. Aquí puedes encontrarte desde creadores de equipos, gente que muestra sus creaciones,
listas para que puedas echarles un ojo por si quieres ver cómo mejorar lo que ya tienes, y lo que me parece a mí la joya de la corona, un buscador de torneos de Blood Bowl por toda España. Y ojo, que ya están buscando a gente para apuntarse a la Copa del Mundo de Blood Bowl que se realizará en Malta en el 2027. ¡Hala! Ya tenéis tiempo para entrenar esos personajes que os llevarán a la victoria representando a España. Y por supuesto, si eres amante de los videojuegos, que sepas que durante años ha habido contenido de Blood Bowl. El primer juego de estos salió en el año 1995 en sistemas MS2, y aquí tenías un juego rápido y divertido, sin muchas pretensiones. En el 2009 la empresa Synadine se hace con los derechos del juego y claro, con un título tan goloso había que hacer un lanzamiento por todo lo grande, y es así como lanzan el Blood Bowl 1 en Windows, Xbox 360, PSP, iOS, Android y Nintendo DS. Y las críticas, bueno, fueron un poco mixtas. Pero 6 años más tarde, en el 2015, sale lo que es para mí, desde mi punto de vista, la versión definitiva del Blood Bowl, que aquí se tituló Blood Bowl 2, para PlayStation 4, Xbox, iOS y la que yo creo que es la gran triunfadora, la de Windows. Aquí tenías una campaña muy chula y un sistema de juego online espectacular. La cantidad de jugadores que puedes encontrar o se encontraban en su momento jugando a este juego es increíble, más teniendo en cuenta que es un juego bastante minoritario y no con tanta repercusión como pueden tener otros títulos como el World of Warcraft. Y aparte que habían por ahí unos combos que aparte de divertidos estaban un poco rotos. Pero oye tú, que este supo llevar muy bien el gamberrismo del juego de mesa al ordenador. Pero la tercera parte no salió buena. Y es que en el 2016, con eso de que habían sacado el Blood Bowl 2016, pues Synadine dijo, vamos a sacar una nueva versión, a ver si podemos mejorar algunas cosas que no funcionaban bien anteriormente, como lo que venía a ser el tema de los pases, y a ver qué surge. Y bueno, la cosa es que no funcionó del todo bien. El tortazo que se pegaron fue épico. Es más, es posible que a día de hoy todavía encuentres a más gente jugando al Blood Bowl 2 que no al Blood Bowl 3. Y es que, como os he dicho, el 2 fue muy querido, sobre todo y ante todo por las partidas online. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de este vídeo, porque esta es la historia del Blood Bowl, un juego que surgió como una extensión de un juego mítico y que poco a poco fue marcando su propio camino, con una mezcla de humor, macarrismo y muy buenas intenciones, y que si te gustaba el deporte y eso de pegarte tortas con orcos o elfos, este era tu juego. Y si tú no lo conoces, yo creo que deberías de echarle una ojeada. Porque si una cosa tiene este Blood Bowl es que cuando tú ya has acabado un partido donde te has estado pegando toñinas, insultándote y decirte de todo, vas a acabar yéndote con tu rival al bar de la esquina a charlar con mucha alegría de este juego tan gamberro, macarra y que tanto gusta.